mi abuela, Florentina Linares, Sí. imagínate, estuvo en aquella época viviendo en Los Toldos desde su infancia hasta que se casa acá con Neculpam. Vivió los primeros años allá, tenía amistad con la familia Ibarburen, Sí. con la mamá de Evita. Después, cuando vino acá a Junín, mi abuela la ayudaba en la costura, en el planchado, en la limpieza, doña Juana Duarte. Así que ella estuvo en la intimidad, claro, del comedor, la cocina y la casa de la familia Duarte. ¿Y qué contaban? Ellos se hablaban de que el parto venía complicado y habían tenido que venir a Junín. Claro. Pero bueno, la verdad que a veces uno no quiere entrar en la polémica porque creo que la figura de Eva Perón trasciende, pero yo le compartí ese testimonio a Diego Abdala, Sí. en honor a la verdad, porque era lo que se conversaba también en el comedor de la casa de mi abuela, ¿no es cierto? De lo que había sido la infancia de Evita. El tema es que era la ciudad más grande, cercana, y que a lo mejor tenía más, obviamente, servicios o parteras en ese momento. Exactamente, ¿no? bueno, el pianista, el músico muy reconocido de Junín, Armandito Álvarez, siempre me relata que él conoce la habitación frente al Colegio Santa Unión de acá de Junín, Ajá, donde se dice que nació Eva Perón. donde Y está el edificio. Exactamente, en un momento hubo una llama encendida en ese lugar en la época del peronismo. Así que bueno, nace Eva Perón, nace el mito. Mañana estaría 7 de mayo cumpliendo 105 años. 105. 105 años. Porque nació en el 19. En 1919, Claro. Exactamente, en 1919. Y lo bueno que choca y atraviesa la historia de Junín, ¿no? Estamos hablando de la época de Moisés Levenson, de Eusebio Marcilla, y la figura de Eva Perón emergen y trascienden las barreras de lo que es Junín, ¿no? Figuras que trascienden. Mi abuela la encuentra nuevamente trabajando en la casa de doña Juana Duarte. Mi abuela siempre recordaba lo cariñoso que era Juancito Duarte y Evita, que eran los más chicos, Claro. y contaba mi abuela que siempre estaba, cuando ella planchaba, las preguntas que le hacían, y Evita era muy de ponerse trajes, de disfrazarse, de querer actuar, de querer Claro. recitar, siempre volcada al tema de lo artístico. Juancito era de hacer muchas preguntas sobre los hijos, sobre las edades, sobre cómo era la vida en Los Toldos, después cómo fue acá en Junín. Evita decía que en aquella época no le llamaban caramelo, eran dulces que se compraban, que cuando ella obtenía algo así venía a la casa y era la única que convidaba, decía mi abuela, a todos, se molestaba en convidar a todos. Y Bueno, después, ahí también estaba ya de chiquita esa actitud, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, hay una anécdota que cuenta, un reportaje que cuenta Hugo del Carril, que cuando la conoció Evita en la cabalgata del circo le dijo, Claro. Don Hugo, ¿usted cuánto gana? Y él le dijo, ¿para qué quiere saber? ¿O a usted qué le interesa cuánto gana? Y dice, usted sabe que hay chicos que se mueren de hambre, que no tienen para comer, y usted gana lo que gana. Y después, cuando vino el advenimiento del peronismo y Hugo del Carril, que abrazaba la causa socialista por sus padres, se suma al movimiento peronista y Claro. termina después, dice el hijo, cuenta que a veces le quedaba como un remordimiento, y él, cuando salía de los estudios fílmicos, se iba a los conventillos más humildes, agarraba chicos y los llevaba a tomar la merienda a un lugar a partir de lo que le había dicho Evita. Así que Evita ya traía eso. Claro. Mi abuela contaba también de lo que sufría cuando iba acá a la escuela número 1, que después también eso está documentado en varios reportajes por 2 docentes que fueron maestras de Evita. Mi abuela contaba que era muy discriminada porque era bastarda, porque era hija de mamá sola. Claro, hay que ubicarse en la época. En la época, los padres de esos chicos no le permitían acercarse a Evita. Bueno, ella sufrió mucho lo que hoy se conoce como el bullying. Claro. ¿No? Ahora, ella iba a la escuela 1 porque vivía cerca. Exactamente, ella iba a la escuela 1, Catalina Claro. Larraz de Estrugamón. Digamos que la escuela 1 en esa época y durante mucho tiempo fue como la escuela de la élite. Exactamente, bueno, pero Evita vivía en calle Roque Vázquez, Sí. después fue a calle Winter y después termina en área 171, donde Claro. ahora hay un comercio muy conocido,
donde también atraviesa la historia, porque el 22 de octubre del 45, a 5 días del 17 de octubre, se casa en Junín, en la escribanía Ordiales, pero ahí es el acto, digamos, protocolar, donde realmente se firma el acta, es enfrente, donde ahí estaba la casa de Eva Perón. Mira, yo te cuento una anécdota familiar, voy a hablar de la familia, pero yo tengo una hermana que fue a la escuela 1 y década del 70, ¿no? Egresan y ya en ese momento todavía estaba la discriminación de ¿puedo ir al viaje de egresados o no puedo ir al viaje de egresados? Entonces, los que tenían más dinero iban a Córdoba y los que no se quedaron afuera. Exactamente. Digo, hasta la década del 70 fue teníamos así. esa sociedad. Bueno, imagínate, Eva Perón emerge en esa época y después, bueno, lo que toca, ¿no? Eva, todo lo que significó Eva para Junín, ¿no? La posibilidad de tener el estadio, la gestión del estadio Eva Perón, el edificio del Colegio Normal Nacional, el Policlínico Ferroviario y tantas obras que en esa época se pudieron ejecutar en Junín justamente por tener a Eva en la presidencia. Ahora, muchas veces en ese sentido, ¿no? Junín fue bastante desagradecido con Eva. Yo creo que la clase política dirigente en su totalidad ha sido muy ingrata. No tenemos una calle de Junín que se llame Eva Perón. Nosotros logramos, cuando yo era consejero escolar, con la exdiputada nacional Rubini, lograr una resolución con el presidente de Vialidad Provincial para que la avenida Circunvalación, que es una avenida provincial, pueda tener su nombre. En aquella época, con el intendente Miguel, el dirigente José Ale y Mirta Rubini y Enriqueta Fritayón, pudimos eso. Y te quiero contar otra anécdota que Junín no la sabe. La mamá de la ex concejal peronista Enriqueta Fritayón trabajaba en 1955, cuando viene la dictadura militar que derroca el peronismo, trabajaba en el registro civil y fue ella la que escondida se lleva el libro de acta a su casa y lo esconde porque iba a venir la Revolución Libertadora a quemar los libros del acta de casamiento de Eva Perón en Junín. Y en esa misma época, la familia Falcón, que todavía vive el hijo en el barrio Evita, logra sacar el busto de la Plaza Evita, esconderlo, que lo tuvo años escondido porque la dictadura, la libertadora, venía a destrozar el busto de Eva Perón. Que lo repusieron después, ¿no? Que después lo repusieron y además también se pudo reponer en un acto de reparación histórica el busto en la cancha, en el estadio Eva Perón de Sarmiento. Ahora, volviendo a la época de la infancia de Evita en Junín, que en realidad ella tenía bastante afecto por la ciudad. Tremendo, hay reportajes en Radiolandia, en las revistas de la época, donde ella siempre dice que es de Junín. Ella rescata mucho Junín. Y además después, bueno, cuando fue gobierno, las obras que vos decías, ¿no? que todavía están. Mira, mi tío José Neculpán, de la tribu de Campo La Cruz, tío de mi abuela, que lo alcancé a conocer, murió a los 81 años. Tío José Neculpán tenía amistad con la familia Duarte, con todas las hermanas Duarte. En la época que asume Perón la presidencia, acá había una asociación de transportistas y querían llegar a Eva Perón y no sabían cómo. A través de mi tío José Neculpán, que era amigo, le hicieron escribir una carta, la firmó y ahí recibe Evita a los transportistas. El que era secretario general de la presidencia, Juancito Duarte, cuando abre la puerta en Buenos Aires y llega la delegación de Junín, le dice: ¿cómo no vino José? José Neculpán no quiso venir porque mi tío José Neculpán era una persona totalmente desinteresada, una persona de campo que hizo ese favor. Bueno, paradoja de esto, que a partir de esa reunión, ese centro de transportistas le dieron camiones, máquinas agrícolas, todo para el desarrollo, que si hubiera ido mi tío José Neculpán le hubieran dado maquinarias como regalaba Evita para todo el desarrollo de lo que era la tribu de Campo La Cruz. Pero bueno, mi tío en ese sentido era una persona totalmente desprendida y desinteresada, pero tenía mucha relación con la comunidad mapuche por la amistad que había también en los toldos.
ya tenemos que cerrar, pero a mí me llama la atención muchas veces de la historia de Eva Perón en Junín y vos decís la discriminación que sufría en la escuela y demás. Así y todo, la familia vivía en el centro de la ciudad. Exactamente. Se relacionaba socialmente. Es un trabajo también de la mamá, ¿no? Sí, tremendo. Y un carácter tremendo, fuerte, un carácter dominante para la época, una persona que se tenía que sentar a discutir con uno de las fuerzas militares. Claro. Lo hacía, bueno, me contaba mi abuela que doña Juana Ibarburen era una persona de carácter muy fuerte, una personalidad muy fuerte, y esa ayudó a instalar a sus propias hijas a que estudien y a sortear todos estos obstáculos, ¿no? Lo Claro. que era la mujer en aquella época. Pero bueno, Ahora, tenemos- el padre les dio el apellido. el padre le dio el apellido, no solamente eso, sino que las visitaba Claro. hasta último momento, bueno, hasta que se mata en un accidente. Pero bueno, en esa época vieron que la gente no se divorciaba. Bueno, después el peronismo, reparando esa historia, Sí. hace la ley para que se reconozcan los hijos nacidos fuera del Claro, matrimonio. claro.